ayer habíamos hablado mucho de los elementos propios del lenguaje. Había hablado de la fonación, de la pronación, de los elementos fonológicos, ¿se acuerdan? Hablábamos un poco del sistema que permite el lenguaje, que son tres partes básicas, que son el área de Wernicke, el área motora de Broca, el fascículo arqueado, y pues obviamente la información se divide en comunicación o sensitiva. Tenemos la parte de interpretación que lo hace Wernicke y tenemos la parte de ejecución que lo hace Broca. ¿Yo? Dime, no te escucho, Marian Correa. Aló. Entonces, Yo no he dicho nada, profe. Es que tienes abierto el micrófono, gracias. Entonces, miren lo importante. Entonces, habrán afasias de orden sensitivo, conductor de comunicación. No se habla de comunicación, sino afasia sensitiva o comunicante. Bueno, pero el nombre es sensitiva. Estaría la afasia de Wernicke o de interpretación o comprensión del lenguaje y estaría la afasia de Broca o de ejecución o motora. Entonces, dime, Eliana. ¿No? Bueno, entonces con base en eso, en esos tres elementos, entonces teníamos que en la cara tenemos el aparato fonador, fonopronador, y en el aparato fonopronador participan este sistema. Entonces, una cosa es el sonido que pasa por los pulmones, por las cuerdas vocales, y el lenguaje se articula. Entonces, se llama fonopronación. Fonopronación significa fono, sonido. Por eso fonoaudiología es el experto que estudia la parte de la audición y el lenguaje sonoro. Y está la pronación, que ayer yo les comentaba que si nosotros hacemos pronación, es la palabra pronación, sentimos el golpe de la mandíbula, los maceteros, la lengua y el velo del paladar. Entonces se llama fonopronadoras. Entonces que habrán alteraciones del sonido y alteraciones en la ejecución de la pronación. ¿Listo? Muy bien. Con base en esto, entonces lo que vamos a tratar de hacer rápidamente es hablar de los trastornos del lenguaje. Entonces hay varios tipos de trastornos del lenguaje. El lenguaje oral, ¿sí ven? Que sale y se produce. El niño que no habla se llama mutismo selectivo. Lo habíamos hablado inclusive en la parte del pensamiento. El retraso en el lenguaje. Disfasia, que significa una disminución en el lenguaje sonoro o oral. Y disminución y afasia, la ausencia en la producción del lenguaje. A nivel de habla, tendríamos por la falta de fluidez, la disfemia, que significa la tartamudez. La disfemia debemos entenderla como un proceso patológico donde los maceteros vibran. Por eso, por eso, ¿sí ven cómo vibró la mandíbula? Por eso el paciente tartamudea. La mandíbula hace reverberación, vibra, y al vibrar inadecuadamente, pues se produce el tartamudeo. Los problemas articulares son dislalia, que es una dificultad en la ejecución de algunos sonidos, y disartria, dificultad en la pronunciación de algunos sonidos. Entonces, digamos que ahorita rápidamente voy a hablarlos, aunque ahorita me van a matar. Aunque eso fue tema de varias materias, los trastornos del lenguaje, sobre todo en neuropsicología. Alguien me comentaba, no, es que solo veíamos diapositivas, profe, y yo, ese es el problema. Ese es verdaderamente el problema de la formación. Dime, Daniel. Profe, yo tengo una inquietud, es que pues, estudiando de demencia salía paralilalia. No te escucho. Es que estudiándole las demencias, se está viéndolo el Alzheimer y pues ahí también salía como síntomas de paralilalia, creo que era. Para Dilalia, no te escucho.
No sé si quieras escribirme el término en el chat para que yo te entienda, porque no te entiendo el término, discúlpame. Demencias todavía no hemos visto, hoy las Bueno, vamos a ver. Estos son terminando el trastorno del lenguaje. Demencias hoy las vamos a ver. Bueno, sí, voy a mirar a ver si escribió. No, bueno. Daniel, ahorita vamos a ver de pronto el término de demencias y entonces con base en eso miramos qué es lo que no has entendido, ¿te parece? Muy bien, entonces volvamos a los tipos de trastornos del lenguaje que son del lenguaje oral y del lenguaje del habla que son a nivel de fluidez o de articulación. Y acá pues vamos a explicarlos brevemente. Ah, listo, perdón. Entonces, el mutismo, pues es una causa, digamos, la utilización de monosílabos o ausencias de palabras en una situación determinada o en un entorno determinado o con una persona determinada. Entonces, un poco, yo les comentaba que el mutismo es cuando yo hago una pregunta, usted se estresa demasiado y guarda silencio, no porque no sepa la pregunta, la respuesta, sino porque tiene temor. Y cada vez que yo pregunto algo, usted guarda silencio, no me habla en mi clase, pero en otras clases sí habla. Entonces ahí tendríamos ese mutismo. Básicamente el mutismo, muchos lo aluden a unos elementos de malos hábitos y rutinas, es decir, que el niño está hay mucha sobreprotección, hay dificultades y entonces, por ejemplo, dislalias, disfemias, rinolalias, que significa como si yo hablara con la nariz tapada. No sé si han escuchado, rino significa nariz, entonces rinolalia es cuando uno habla así como gangoso, no hay nada todo tapado. Entonces esa sería una rinolalia, retrasos del habla y del lenguaje, algunos limítrofes que hoy lo vamos a ver y algunos síndromes psicosociales producen ese trastorno, por ejemplo la hospitalización. Hay un síndrome que es muy importante, se llama síndrome hospitalario. Los síndromes hospitalarios se producen cuando los niños, básicamente porque el mutismo es más en los niños que en los adultos, están mucho tiempo hospitalizados. Y entonces se produce algo que se llaman regresiones. Y las regresiones es devolverse a etapas anteriores. Entonces, si el niño llega hablando, el niño se devuelve y empieza con monosílabos. Y si está mucho tiempo en el hospital, se devuelve y hablará con balbuceo. Y más, si dura mucho más tiempo en el hospital, pues termina poposeándose y gateando. Entonces, un poco para que entiendan los síndromes hospitalarios. Muy bien. En esos síndromes hospitalarios, pues vamos a encontrar uno de los elementos que es el mutismo. Otro de los elementos propios del lenguaje, listo, son pues obviamente los retrasos en el lenguaje. Eh, bueno, yo no les traje una tabla. Hay una tabla que es lo que nos permite decir al año y medio debe producir balbuceo, al año y 8 meses monosílabos, a los 24 meses ya palabras, etcétera, etcétera. Entonces hay una escala para hablar del retraso del lenguaje. Nosotros decimos que el lenguaje se construye directamente proporcional a la exposición social. Es decir, si el niño no está expuesto socialmente al lenguaje, pues no lo va a adquirir. Digamos que ese elemento del lenguaje es vital, la exposición social. Tú puedes tener todos tus órganos súper bien, pero como no hay exposición sensorial al lenguaje, pues obviamente se van a presentar problemas serios. Entonces, las causas de ese retraso pueden ser de orden orgánico, es decir, enfermedades que afectan el sistema fonopronador. Yo tengo en la mañana una niña que estuvo mes y medio en la UCI entubada por COVID, le dio un enfisema pulmonar y está en clase conmigo en la mañana, pero no puede hablar. O sea, literalmente la enfermedad orgánica le afectó las cuerdas vocales y le causó una alteración funcional. Por eso ella no puede producir sonidos.
Hay otras que son mixtas, orgánicas y funcionales, otras son endocrinas, otras son ambientales, como las que hemos comentado, y otras que son de orden psicosomático, que son causas del retraso en el lenguaje. La disfasia, entonces, es la pérdida parcial del habla debido a una lesión cortical, disminución del lenguaje, y las áreas que están involucradas básicamente son las del hemisferio cerebral izquierdo. Algo que yo sí quiero hacer un pequeño paréntesis es que el lenguaje, perdón, bueno, me quedo re feo esto. Voy a hacer una cosa. El lenguaje, tengo aquí el hemisferio derecho. Bueno, aquí lo voy a poner en mi posición, hemisferio izquierdo. Aquí tengo el cuerpo calloso. Listo. Y aquí tengo el hemisferio derecho. La única función asimétrica en el cerebro es el lenguaje. Y es de orden izquierdo. Eso sí lo sabían, ¿cierto? O sea que el lenguaje es un proceso neuronal que se lleva a cabo en el hemisferio izquierdo. Y es tanto para los diestros como para los zurdos. Es decir, tanto para las personas que escriben con la derecha como con la izquierda. Entonces el lenguaje nos permite bueno, no nos permite. Se construye a partir de los elementos sensoriales, motores y todo del lado izquierdo. Cuando se nos daña el lado derecho, en las mismas áreas se obtiene algunas disfemias o dislalias, pero no una disfasia, que es ya un trastorno serio del lenguaje. Listo. Entonces, eso es un dato bien interesante para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre se va a dar en el hemisferio cerebral izquierdo, siempre. ¿Por qué? Porque es una única función que es de orden asimétrico. De resto, todas las funciones son simétricas. La percepción visual, auditiva, táctil, el movimiento conjugado, el área 4, el área 6, las funciones ejecutivas son bilaterales, o sea, comprenden las dos funciones. Para un dato curioso es que, por ejemplo, si yo volviera a hacer los hemisferios, y eso es algo que de pronto me han escuchado, es que ni las mujeres son derechas ni los hombres izquierdos. Es decir, que es que la mujer es más sensitiva. Eso no es cierto. El hemisferio. Y bueno, ahorita me pueden decir que muchos profes lo han dicho, pero Luria, Vygotsky, Ramón y Cajal, el mismo Aristóteles, que fue uno de los que primero empezó a trabajar con el cerebro, todos tienen el concepto de que todos los hombres, hombres y mujeres, tienen las mismas funciones. Por lo tanto, nosotros no creemos en la inteligencia emocional, porque todo el mundo tendría una inteligencia particular frente a las emociones, y esa especialización del cerebro hace que tengamos, eso es un dato, una inteligencia general. Eso es lo que nosotros evaluamos. Que el cerebro, a partir del lenguaje, manifiesta una inteligencia general. ¿Y qué es la inteligencia? Resolver problemas, básicamente. O sea, la inteligencia no es ni inteligencia múltiple, ni es inteligencia emocional, es solo resolver problemas. ¿Y para qué resolvemos problemas? Para adaptarnos a un medio. Esa es la inteligencia. O sea, lo que nos hace adaptativos es lo que nos permite ser inteligentes. Punto. Listo. Muy bien. ¿Voy muy rápido? Es que hoy estamos como corriendo para que hagamos el taller. Listo. Muy bien. Ahora, la afasia, que es la lesión severa del cerebro, digamos cuando hay una lesión de la arteria cerebral media, pues obviamente se produce del lado izquierdo, se produce una afasia. Hay tres tipos de afasia: afasia de conducción o sensitiva, afasia... Profe, ¿me puedes dime. quitar el mouse para ver la presentación? Es que tienes como unos cuadros que no dejan leer. Qué pena. Ya, listo. Entonces, tenemos la lesión de la arteria cerebral, entonces tendríamos tres tipos de afasia, que son obviamente la dificultad o ausencia total de expresar lenguaje, y que implica que nuestro pensamiento pues no tendrá canal de comunicación. Hay diferentes factores,
entonces tenemos factores etiológicos, vasculares, tumorales, traumáticos, infecciosos, tóxicos. Entonces, todos los que hemos visto, eso ya ustedes deben sabérselo de memoria, entonces afectan las áreas de Broca, será el lenguaje motor y se llama afasia de Broca, o afectará el área de Wernicke, entonces se llama afasia de Wernicke o afasia comprensiva, o se afecta el nervio, entonces se llama afasia sensorial o de conducción. Listo. Esas son las tres afasias que yo espero que recuerden muy bien, que sepan su etiología y su evaluación. Muy bien. Listo. Digamos. La disfemia, que es una dificultad en el flujo, por eso yo decía, tiene que ver mucho con el sonido, en el flujo normal del habla. Miren que el habla tiene unos elementos de flujo y ritmo. No sé si anoche lo hablábamos, de que, por ejemplo, el paciente con disfemia habla tipo robótico porque cambia el flujo normal del lenguaje. Y eso se debe a una lesión de ciertas estructuras del sistema. Es decir, cuando yo tengo mucho resfriado, mucha gripa, termino hablando muy, como tengo una respiración bradicárdica, y tengo un proceso bradicárdico, entonces mi flujo del lenguaje es lento y eso se llama disfemia. O empieza con cierta dificultad a cambiar el tono de la voz o cambia el ritmo de la voz. Entonces, por ejemplo, para uno determinar la disfemia, hace que el paciente hable y uno nota el ritmo y flujo de la información. Entonces, un paciente que no cambia el tono de voz pese a los signos gramaticales, pues es un paciente con disfemia. ¿Comprenden? Porque él debe hacer los cambios. Por ejemplo, causas, herencia. Hay un factor hereditario que se transmite con más frecuencia por vía paternal, que, si ven, hice la pausa, que predomina la padecería. Ah, no. No, aquí hay un error ortográfico. Padecer. Ah, eso es yo. Que predispone a padecerla, a padecerla. Qué pena. Entonces, digamos que esos serían los elementos de la disfemia. Estaba pensando en un ejemplo más claro. Eh, para saberlo realmente, uno debería poner al paciente a cantar, ¿sí? Por ejemplo, los pollitos dicen pío, 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 y ese sería un elemento donde la disfemia, ¿qué le pasaría al paciente? Simplemente cantaría, los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, pero no tendría el ritmo necesario. Los defectos son asociados al hipotiroidismo, asociados a disfunción glandulares, principalmente a lo que afecte todo lo que es el órgano fonopronador, la respiración, todo lo que tenga que ver con metabolitos, etcétera, etcétera. Eso O sería. sea que no Y pueden dime, cantar. no te escuché. No pueden cantar. Literalmente no, porque la disfemia les impediría tener el tono. Por ejemplo, Juan Luis Guerra, mira cómo cambia de tonos. Ah, listo. Mira, bueno, iba a mostrarles más una disartria de una disfemia, pero mira este cantante. Se llama Barry White. Barry White tiene una voz súper interesante. No sé si lo han escuchado. Ya se los coloco. Barry White tiene casi que sus tonos son muy clásicos, unos tonos de voz muy clásicos y casi no gesticula el lenguaje. Y les voy a mostrar dos cantantes uno que casi no gesticula el lenguaje, que es Barry White. Un segundito. Esto. Ah, pero necesito un video. Necesito un video de Barry cuando esté cantando. Un segundito, por favor. Entonces miren que él tiene un tono de voz muy particular. ¿Están viendo ya internet?
Sí, señor. Sí, listo. Miren la mandíbula tan prominente. The first, my last, my everything. ¿Ves cómo se escuchan los tonos? You're the answer to all of my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. Ain't no way they could have made two. Escucharon el tono grave y si ven que él tiene ese tono es muy constante. O sea, casi que toda la canción se basa en ese mismo, bueno, se llama el color de la voz, pero tiene un color de voz muy, muy interesante, muy grave, pero como que casi no hace movimientos de la mandíbula. ¿Sí lo vieron? O sea, y tuerce la boca. Eso es que tiene un problema en los fonadores, pero tiene una voz súper interesante. ¿Sí me están entendiendo un poco cómo el tono se mantiene muy claro ahí? Y no se eleva. En cambio, vamos a ver la opuesta de esa disfemia, que es Tina Turner. No sé si han visto, bueno, ustedes solo escuchan reggaetón y bueno, pues uno los entiende. No han tenido la oportunidad de escuchar música interesante, solo reggaetones o perreo. Entonces, miren cómo el tono de voz de Tina Turner es súper clásico. Un segundito. Bueno, esto no. Y miren cómo mueve la boca. You must understand the Ah, touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? ¿sí ven que a diferencia de Barry, Barry mantiene el movimiento de la boca casi constante y los tonos son más o menos graves? Mientras que para Tina alcanzar ese tono, mire la gesticulación que hace, ¿sí? Por eso Tina Turner es considerada una de las personas que puede hacer este tipo de ejercicio. Es lástima que Internet, bueno, hoy Internet ha fallado todo el tiempo. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? ¿Cambia? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you ¿Sí ven? ¿Sí that vieron? I'm Estaba arriba y acting bajó confused solo when you're modulando. close to me. Entonces, Tirna era una de las que cantaba sin micrófono en un concierto, porque llenaba el estadio solo con la voz, o sea, eso es un muy buen cantante. Entonces, digamos que las disfemias son eso, dificultad en los tonos. Barry, cuando empezó, no sé si lo notaron, tiene una parálisis miofacial muy leve y entonces los tonos cambiaron, pero la voz de Barry White es terriblemente grave y se mantiene en ese tono, mientras que Tina modula la voz porque si ven que su boca hace grandes gestos, ¿sí? Mientras que si yo colocara un video de Juan Luis Guerra
Juan Luis Guerra modula diferente la voz, por eso tiene otros tonos. ¿Sí comprenden? O sea, cada persona manejaría unos tonos de voz diferentes de acuerdo a la salida del aire, que sería un poco su alteración, sería una disfamia y o problemas articulares. Entonces, no sé si fui claro un poco en el ejemplo. ¿Sí? Es que el segundo video no se pudo observar bien por lo que se pausaba. Sí. Bueno, vamos a ver si corre bien y vamos a ver los gestos, ¿te parece? Es que tengo malo mi internet. Está enfermito. Vamos a ver. Sí, ves, mira, ahí está inestable el internet. Voy a apagar un momentico la cámara para ver si sabe mejor. ¿Listo? Sí, señor. You must understand, oh, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? ¿Entendieron ahora? ¿Sí vieron toda la gesticulación que hizo Tina para mantener los tonos y para hacer la variación de los tonos? Miren cómo movía los labios. Entonces, un paciente con disfemia no puede, por más de que gesticule, el sonido se pierde. Como Barry, lo que pasaba es que maneja muy bien el tono, pero no mueve la mandíbula, mientras que Tina mueve terriblemente la mandíbula para subir y bajar los tonos. ¿Entendieron eso? Bueno, ¿alguna vez habían escuchado a Tina Turner, a Barry White? No. No, ustedes solo escuchan Candela y Oxígeno. No, por favor, sí. Oye, pónganse pilas, hermano. Listo, bueno, vamos a seguir. Yo tengo, si quisiéramos hacer el estudio del lenguaje de cantantes, yo tendría cada uno tiene un ritmo, un tono, es bien interesante. Muy bien, pero no tenemos tiempo hoy. Hoy el tiempo apremia. Entonces, me disculpan un momentico que me toca salirme de acá porque no me quiere dar la orden. Un segundito. No quiere salir ahora. Un segundito. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con el lenguaje. Entonces, la disfemia. Entonces, ay no, ya me pasé. Entonces, ya es ese trastorno en el tono. Rápidamente vamos a otra patología, que es la dislalia, que es la dificultad en la articulación del lenguaje. Barry Wyman tiene el movimiento de la mandíbula muy pobre, si se dieron cuenta, casi canta así como, pero independientemente tiene un vozarrón. Y entonces Tina tendría una hiperlalia, ¿sí ven? Movimientos exagerados de la boca, inclusive son muy fuertes.
Tina Turner se caracterizó siempre por esos gestos tan fuertes y por el peinado, ¿no? Entonces era como muy fuerte el movimiento de los labios. Y ustedes lo notaron, cuando empezaban los coros, se ve muy fuerte el movimiento. Son movimientos articulares por defectos funcionales a causa de alteraciones de los cóndilos, de la mandíbula, del velo del paladar, de los movimientos de la lengua. Todos van a escribirme el par craneal que mueve la lengua. Todos rápidamente. Tienen, ¿cuánto hasta 10? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cuál es el par craneal que mueve la lengua? Preguntémosle rápidamente a la señorita Ana. Es que no entiendo tu apellido. Bueno, Anita. Manjuri. Ah, Manjuri debe ser. Ana Manjuri. Manjuri, profe. Listo. Presente, profe. Presente. ¿Cuál? Es que no. No sabes, ¿cierto? Bueno, no, no señor. te preocupes. ¿Quién sabe? Profe, si no estoy mal, es Profe, el creo que 5. El ¿Nervio cinco. hipogloso? ¿Quién dijo el 5? Yo, profe, ¿Quién? Joana Trujillo. Listo. Qué pena, no prendo la cámara porque tengo problemas de internet. Listo. El 5 entonces tiene 0, porque el 5 es el trigémino. No, señores. No es el Profe, 5. ¿No es el 12 el hipogloso? Muy bien, El el 12, profe. hipogloso, muy bien, eso. O sea, muchachos, por favor, estudien. Bueno, entonces digamos que esos son problemas articulares. Las causas son retraso fonológico, o sea, dificultades en la producción de sonido, trastornos fonéticos o alteraciones físicas, por ejemplo, golpes y traumas en la mandíbula o en cara, generan una dislalia. Y luego viene la disglosia, que es como un trastorno de origen no neurológico, ¿sí? Digamos que son alteraciones en los labios, la mandíbula, los elementos dentales, lo que hablábamos ahorita, las linguales o el paladar. Entonces, ¿qué sucede? Que por causas orgánicas, físicas, principalmente por accidentes, se producen las disglosias, que son problemas no de la articulación propiamente dicha, sino de las lesiones generadas por un accidente o por un trauma de la mandíbula. ¿Listo? Luego ya vienen bueno, aquí, bueno, el paladar hendido es uno de esos. ¿Se acuerdan del paladar hendido? Dime, Julián. Julián, levantaste la mano. Sí, profe, qué pena, es que mi celular y mi internet están en la inmunda. No, es que eso era lo que le iba a preguntar, profe, si lo que es labio leporino de paladar hendido generaban esas alteraciones. Claro, una disglosia. Por ejemplo, el paciente boqueto. Bueno, eso es un mal término utilizado. Pero es eso, el paladar hendido entonces hace que el sonido escape. Y al escapar, pues obviamente no se escucha bien el sonido. Pero el paladar hendido y labio leporino se pueden operar súper fácil. Listo. Y bueno, viene la disartria, que son alteraciones del habla que tienen como base un trastorno neurológico. Tiene una disfonía neurológica y unas alteraciones motoras. La disartria es realmente un cuadro mixto que involucra los maceteros, el paladar, la lengua y el sonido. Las causas más frecuentes de la disartria son los problemas vasculares, tumorales, parálisis cerebral, trauma craneales, arteriosclerosis, infecciones, alcoholismo, intoxicaciones, la poliomielitis, que es una enfermedad de los niños, la miositis, que es una enfermedad infecciosa, y la distrofia muscular, que es una enfermedad degenerativa. Y hasta ahí tendríamos los trastornos del lenguaje. Muy bien, entonces les recomiendo que por favor realicen un estudio de las pruebas. Ustedes tuvieron que haber visto ya pruebas del lenguaje. Hay muchísimas, bastantes pruebas del lenguaje. Bueno, y ahora vamos a entrar. ¿Son las qué horas? Bueno. Vamos a entrar rápidamente al mundo de las demencias. Para hablar del mundo de las demencias, yo tengo que tener muy claro que hay una definición, una sintomatología, unos tipos de demencia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es realmente la demencia?
Digamos que la demencia es un trastorno de orden cognitivo. Básicamente, es de orden intelectual, ocasionada por diferentes factores o etiologías. Por eso se llama plurietiológico, que puede ser ocasionado ya sea por vascular, ya sea por trauma, ya sea por metabolismos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo una vida normal, tengo unas funciones intelectuales adecuadas y en cierto momento de mi vida se declinan esas habilidades cognitivas e ingresamos a la demencia. Pero yo puedo tener 80, 90 años. Mira, le decía esta mañana a mi grupo, mi madre bajó a buscarme porque se iba a inscribir a un curso del SENA y no podía mandar un correo porque pues no podía. Entonces me dijo, ay, mira que no puedo mandar el correo y no van a haber cupos y ya entonces me va a quedar sin estudiar. Entonces ella tiene 79 años y está estudiando. Entonces uno dice, realmente no todas las personas entran en los cuadros demenciales. Muy poca gente entra en el cuadro demencial. Sí cuida su cerebro. Es decir, mi madre nunca tomó, nunca fumó, siempre estuvo estudiando, siempre estuvo muy activa, era comerciante, vendía maní, hacía muchas cosas. Entonces ella estuvo tan activa o ha estado tan activa en su vida que es imposible que ella entre a las demencias. Pero si usted tiene 25 años y consume drogas, mete alcohol, no come, no duerme, hace cosas, pues obviamente su cerebro se deteriorará y entrará en los cuadros demenciales. Entonces, lo que debe quedar claro en la demencia es que estamos con unas competencias cognitivas adecuadas y empieza a declinarse la balanza hacia el deterioro y ese deterioro es lo que se denomina demencia. Punto. Debemos tener en cuenta que la persona, ojo, que la persona antes de la lesión, antes de la demencia hubiera tenido una vida cognitiva adecuada. Por ejemplo, le pasa a mucha gente que es celadora. O sea, yo tenía un tío que era celador. Y pues mi tío Hernando, todos los días tenía que estar 12 horas de pie cuidando una puerta. A veces lo mandaban a cuidar potreros. No sé si ustedes han visto unos pobres celadores que les tienen en la mitad del potrero una casetica para que se sienten y no aguanten tanto frío. Pero tienen que salir a caminar el potrero. Entonces a él le tocaba eso. Y él a los 70 años, a los 60, bueno, 70 años se pensionó y entró en una demencia. Mi papá tiene 90 años y no tiene demencia. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué mi tío Hernando sí y mi papá no? Y yo, pues que mi papá estudió, él fue técnico del SENA, él fue supervisor de empresas, trabajó, él lee, ve noticias, bueno, ya no tanto, pero leía, discutía, nosotros nos sentábamos a la mesa y se hablaban de temas interesantes. eh, entonces, miren que su cerebro, pues obviamente se cultivó para no entrar en la demencia. Entonces, no todas las personas que entran a la etapa ya muy mal llamada senil entran a la demencia. Solamente un 20% de las personas literalmente tendrían que entrar a demencia. Cuando yo empecé a estudiar neuro, mi profecía será la enfermedad del futuro, las demencias, claro, porque no comemos bien, no tenemos una vida sana. Mucha gente mete muchas cosas, desde marihuana en adelante, aunque sea natural, eso afecta el cerebro. Entonces, estas personas con el tiempo, la curva cognitiva será muy clara hacia el deterioro y se presentará la enfermedad del siglo XXI, fue así llamada el Alzheimer. La enfermedad del siglo XXI, así yo la estudié, como la gran pandemia del siglo XXI, y mira que no fue la gran pandemia, ahora es el COVID-19. Entonces, ¿quedó eso claro? Nosotros, esos elementos funcionales tenemos que tenerlos muy claros antes. Si una persona empezaba a deteriorarse, por ejemplo, tengo una paciente de 21 años que básicamente ha perdido 4 cursos, no sabe leer, no sabe escribir, pues obviamente su curso a los 30 años tendrá una demencia preadolescencial. ¿Comprenden eso, muchachos? Por ejemplo, dime. Ah, bueno.
Señorita Carolina García, ¿te puedes presentar un momentico en la cámara? Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció Bien, tan profe. chistoso? Es que estábamos escuchando tu risa. Te tienes apagado el micrófono. Qué pena, profe, le pido disculpas. Mm, Bueno, entonces esa persona que ha perdido años, que ya muestra un deterioro cognitivo, obviamente se enfrentará a los cuadros demenciales mucho más rápido que nosotros en otro contexto. Muy bien. La demencia, hay muchos conceptos de demencia. Una fue la demencia senil, que significaba después de los 60, 70. En el cenit, significa en la caída del sol, o sea, en el atardecer de la vida. Y fueron mal entendidos porque se decía que la demencia era como un deterioro en la forma de actuar de las personas. Entonces se volvían chochos, por eso fueron llamados, bueno, yo tengo un amigo y le digo, hola viejito decrépito, pero se fueron llamados así chochos, decrépitos, uy, porque ellos no se bañan, no comen, no sé qué, pero es porque ellos no se acuerdan de eso. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Hay unas actividades de la vida diaria y actividades de la vida cotidiana o básicas cotidianas que se alteran por la demencia porque ellos no recuerdan hacerlas. Luis Felipe y yo todos los días tenemos unos hábitos de bañarnos, tender la cama, pero ellos ya no. Pero mire cómo mi papá tiende la cama. O sea, de sus tareas, parece como doloroso. Mucha gente diría, ay, pero ¿cómo así que lo ponen a hacer cosas? Claro, él debe tender la cama, debe bañarse. Bueno, ahora tengo algunos problemas porque se había dañado la ducha, entonces que no se quería bañar con agua fría, ya se le instaló la nueva ducha. Entonces, bueno, pero él tiene que llevar la loza del comedor a la cocina. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué yo? Porque así lo mantenemos activo. Parece tonto, pero si yo lo excluyera de todas las actividades, pues él terminaría, sí dura mucho tiempo sentado o acostado, pero eso sería caótico. Muy bien. Entonces, digamos que nosotros vamos a ver un deterioro global del paciente a nivel de su función intelectual que afecta la vida laboral, la vida social, conductual, psicológica, etc. Muy bien. ¿Y ahora qué pasó? Listo. No, pero me pasé mucho. Definición. Listo, muy bien. Entonces, en la definición, nosotros aquí tenemos qué se va a presentar en una demencia. En una demencia, primero, alteración de la memoria, alteración del lenguaje y alteración de las noticias. Es lo primero que vamos a evaluar en un cuadro demencial. Entonces, por ejemplo, en el cuadro demencial nosotros evaluamos, gracias a MoCA o al Mini Mental, ya lo voy a hablar, evaluamos alteraciones de la memoria a nivel de atención y concentración, a nivel del lenguaje. ¿Se acuerdan que hay frases de Moca que hay que decir, el gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran a la sala? O, se me fue la otra, él, si ella se lo pide, él le dirá la información si ella se lo pide. Bueno, no recuerdo exactamente, para eso está el test. Entonces, vamos a ver memoria, vamos a ver lenguaje, en la praxia, que significa movimientos, y vamos a ver en las noticias las funciones visoespaciales y las funciones ejecutivas. Otro elemento de la evaluación es la alteración conductual y psicológica. A nivel de afectividad, se vuelven muy planos. Por ejemplo, el Parkinson, no sé si yo les mostré el rostro del Parkinson, es inexpresivo. ¿Sí lo hice o no lo hice acá en este curso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que se llama expresión de máscara? Son inexpresivos. Tenemos una afectividad replana, percepciones y pensamientos alterados y personalidad y comportamientos de personalidad totalmente alterados. Y aquí vemos la evaluación, las alteraciones en la autonomía funcional, que son las actividades avanzadas de la vida diaria, ¿sí? De la vida cotidiana, que son lo que ustedes ya deben saber evaluar en los procesos de demencia. Bueno, la sintomatología.
Entonces, digamos que anteriormente las demencias solo eran unas, demencias seniles. Y ahí entraba toda una clasificación. Pero ahora las demencias se clasifican en 3 grandes grupos. No las vamos a encontrar así en la literatura, pero nos queda fácil entenderlas así. Unas, aquí las vamos a ver como primarias y secundarias. Unas son de orden cognitivo, o sea, perdemos información. Otras son de orden conductual o motor y tenemos alteración del movimiento. Y otras son mixtas, que perdemos tanto la función cognitiva como la función motora. Entonces, por ejemplo, Profe, qué clásicamente, pena. dime. ¿Podrías repetir, profe? Es que te escuché entrecortado, discúlpame. Bueno, listo, Nicole, tranquila. Entonces, clásicamente eran solo demencias seniles. O sea, antes de 1990 todo el mundo hablaba de lo senil, porque era asociado a la tercera y cuarta edad. Pero ahora nosotros hablamos clásicamente de 3 grupos. Cognitiva, demencia cognitiva, tipo Alzheimer, por ejemplo. Cognitiva, motora o conductual, tipo Parkinson, temblor distal, o mixta, como Huntington, como PIT, frontotemporal. ¿Sí me entiendes? Que son mixtas, tanto de componente cognitivo como de componente motor. Aquí tenemos varias, entonces tenemos trastornos de la memoria, trastornos del estado del ánimo, dificultades en el lenguaje. Estos son las sintomatologías de cualquiera de las demencias. Te voy a explicar algo. Trastornos de la orientación. Esta presentación se les me envié ayer, ¿cierto? Listo. Dificultades para realizar tareas, dificultades en la solución de tareas y por último dificultades en la planificación y hacer previsiones o hacer análisis de la información. Digamos, estos son los síntomas, pero las demencias literalmente no son trastornos puros. Pueden tener de todo un poquito. Puede ser que yo tenga un trastorno motor como el Parkinson de temblor distal, pero acompañado con elementos de pérdida de memoria, alteración del estado del ánimo, o puedo tener problemas en la orientación o en la solución de problemas. ¿Sí me comprenden? O sea, no solo puedo encontrar un síntoma, puedo encontrar varios multisíntomas. Entonces se hace necesario que yo entienda que son como si fueran síndromes, no enfermedades puras. Por eso se hablan de trastornos, porque tienen mucho de cada cosita. El Parkinson tiene algo de motor, bueno, tiene mucho de motor, algo de memoria, algo de orientación, algo de lenguaje, algo del ánimo. Mientras que Alzheimer tiene mucho de cognición, de cognitivo, pero también tiene problemas motores. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, los tipos de demencia, que era lo que yo le decía a Nicole, ahora son considerados 2, inclusive vamos a ver que esto es para la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, pero cuando veamos la línea española, ellos tienen otras clasificaciones, pero nosotros nos vamos a basar en el CIE-10. Muy bien, entonces son degenerativas o primarias, que está Alzheimer, PIT y cuerpos de Lewis, que son las clásicas, súper clásicas, pero son de orden primario, o sea, vienen de una línea única, mientras que las secundarias son ocasionadas por situaciones orgánicas o funcionales. No sé si me entiendan eso. Por ejemplo, a ver, voy a hacerlo así. Nos da gripa porque está el virus de la influenza. Entonces tengo rinitis, tengo laringofaringitis, tal. Pero eso mismo puede dar si yo estoy trabajando con cloros o con ácido muriático para limpiar una pared. También me da rinitis, laringofaringitis. ¿Comprenden eso? Entonces, el virus me da rinitis y laringofaringitis. Y tos. No sé si me entienden. El virus me da tos. Eso sería primario, porque el virus genera una enfermedad primaria. Pero si yo trabajara con disolventes muy corrosivos, como por ejemplo el cloros, ¿usted no ha notado que cuando el cloros es puro, es muy fuerte el olor? O sea, uno parece que le atravesara la nariz y se le queda como por acá. Ya te doy la palabra, Kimberly. Entonces se le queda por acá. Pero esa sería secundaria, o sea,
Parecía que tú tuvieras gripa, pero es secundario porque tu trabajo es con elementos irritantes. Dime, Kimberly. Deja de decir que a mí me pasó el año pasado eso. Yo lavé el baño y le eché mucho Clorox y pues ya llegó un punto donde yo no pude respirar como si, no sé, como si me hubiera intoxicado y yo pensé que tenía COVID, porque ya no podía Exactamente. ni respirar, no sentía cosas. Sí, o sea, pero era como una intoxicación porque es que me encerré en el baño con mucho Clorox. Sí, Entonces a mí me pasó eso. claro. Ese es el problema de tu obsesión, Kimberly. El baño tenía que quedar re limpio y te ibas quedando sin mucosas nasales. Por eso te quemó, porque es altamente corrosivo. Pero entendieron la diferencia entre que me dé virus, que sería primario, a que me dé esa intoxicación que Kimberly refiere por la utilización del cloros. ¿Mm? Entonces, ¿entendieron la diferencia entre algo primario y algo secundario? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? No. Por ejemplo, primario es Alzheimer, PIC, demencia frontotemporal, el cuerpo de Lewis, listo. Pero secundarias son, mira, por problema vascular, por problema de infección de SIDA, por factores depresivos, por hidrocefalia, por estados agudos o delirantes, por hipotiroidismo, por deficiencia de vitamina B12, por tumores, por causas de trauma cráneoencefálico, por la enfermedad de Parkinson, por la enfermedad de Huntington, por el síndrome de Down, por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, literalmente, unas vienen de origen propios de la enfermedad, o sea, a uno no le da Alzheimer si toma alcohol. Miren esto, a mí no me va a dar Alzheimer si tomo alcohol. El alcohol deteriora la memoria, ¿comprenden eso? Deteriora la memoria. Por eso la demencia por consumo de alcohol, ya lo voy a mostrar, por consumo de alcohol, se denomina síndrome de Korsakoff. Porque es causa secundaria, no, o sea, yo no venía con la enfermedad de Alzheimer. Me da Alzheimer, que se llama amnesia lacunar, porque consumo alcohol. Al consumir alcohol, deterioro mi elemento cognitivo. No tomar alcohol y estuviera bien, no tendría pérdida de la memoria. ¿Sí me comprenden? Pero hay pacientes que sí traen el Alzheimer. Por eso, una de las primeras preguntas que uno le hace al paciente de clínica de Alzheimer es, ¿en su casa hay alguna persona que haya sufrido de esto? Bueno, antes de que se le olvide todo. Entonces, en las primeras sesiones uno busca si alguien de la familia ha tenido la enfermedad, ya sea de PIC, de cuerpos de Lewis o de Alzheimer, porque se repite, o sea, viene marcada en la genética. ¿Listo? Muy bien. El diagnóstico, pues obviamente vamos a ver el DSM-4, inclusive es del CIE-10. Primero, que hay un deterioro de la memoria, es el primer indicador, que el deterioro es la capacidad para aprender nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, uno hace fácilmente una prueba, ustedes pueden utilizar el mini mental, y ahorita les voy a mostrar la escala global de deterioro. Entonces uno hace una evaluación muy rápida de la memoria. Lo segundo es que debe tener por lo menos otros indicadores. No solo pérdida de memoria, sino debe tener un problema de afasia o alteración del lenguaje, una de apraxia, uno de apnosia y uno de alteración de la ejecución, o sea, las funciones ejecutivas. ¿Sí ven? Esos son los indicadores mínimos para diagnosticar demencia. Entonces lo repito, la parte motora, la parte de memoria, la primera parte, la más importante. Bueno, en las demencias motoras. Luego, una o más de las siguientes alteraciones. O sea, la primera es que usted tenga problemas de memoria. Pero problemas de memoria no es que a mí se me olviden cosas, como por ejemplo, ¿qué almorcé hace una semana? ¿Qué almorcé hace una semana? No sé, no sé. Pero eso importará, no. Que se me olviden los 12 pares craneales. Wow. Eso para mí sí sería mortal. ¿Por qué sería para mí mortal que se me olvidaran los pares craneales? A ver, Mariana Lara, ¿por qué crees que sería para mí gravísimo que yo olvide los pares craneales? Mariana. Mariana.
Por ejemplo, a Mariana se le olvidó estar en clase. Profe, buenas noches, acá estoy, es por el internet. Buenas noches, profe. Ah, bueno, ¿Cómo está? Mariana. Sí, señor, ¿cómo Cuéntame. está? Buenas noches. Buenas noches. Respóndeme la pregunta que es formulada. Mariana. Mariana. Bueno, oye, Kimberly levantó la mano. Kimberly, te escucho. Qué pena, Johan, Mariana, María Isabel y Eni. Es que me sorprende, Kimberly nunca había levantado la mano. Contéstame, ¿por qué para mí sería Profe, un yo te problema? estaba escuchando. Ah, bueno, dime, Mariana. Todo lo que en ese momento que preguntaste, estaba escuchando que hablaba de las demencias, de todo lo que nos estabas hablando, ¿sí? Por eso, contéstame la pregunta. Estabas hablando del diagnóstico, pero no alcancé a escuchar No. la pregunta. Bueno, Kimberly, Luego hablas contéstale del la deterioro de la pregunta a memoria. Mariana. Profe, porque tú trabajas pues, ¿De prácticamente los en el pares área de la salud. craneales? Sí, o sea, porque para mí sería un problema serio olvidar los pares craneales. Esa era la pregunta, Mariana. ¿Por qué? Pues porque tu día a día es con lo que estás, como es el material de trabajo que estás Exacto. ¿Sí ve? desarrollando. Entonces es Muy bien. como a mí olvidarme conducir la motocicleta, ¿sí? Porque cada día yo... Exacto. Listo. Entonces, ¿sí entienden? O sea, uno evaluaría los... Dime, Johan. No, profe, era similar a lo que usted nos estaba indicando. Si es su fuente principal, digamos que trabajó en el día a día, pues levantarse un día y no tener esta información como tan básica o información que se refuerza de manera constante, pues sí sería una afectación a la Listo. memoria. Pero digamos que a mí se me olvide... Listo, vamos a molestar a alguien. Bueno, no a alguien. Sí, Profe, yo he estudiado psicología, o sea, yo también tengo un pregrado en psicología. Y es que estoy pensando algo que no me acuerdo. Eh, no sé. Pregúnteme en algo de psicología a ver si me Pro- acuerdo de todo. profe, perdón, yo quiero hacer como como una anotación ahí, es que posiblemente una persona que utiliza esa memoria y suele, digamos, ser olvidadizo para números de teléfono, para Exacto, direcciones, muy bien. cosas O así, para porque nombres, el ¿se foco acuerdan? principal, digamos que se desarrolla en el conocimiento de su materia principal, entonces lo puedo decir como, no sé, el libro como el DSM-5, cosas así, para ustedes están mucho más presentes que, no sé, guardar en su cabeza el número de un familiar o un amigo, no Exacto, sé, algo perfecto. así. O el nombre de ustedes. ¿Se acuerdan que cuando yo estaba en presencial yo les decía, no esperen que yo me acuerde de su nombre, ni sufran por eso? ¿Sí? No van a sufrir por eso, porque para mí no es que no me interese. Me acuerdo de cosas, por ejemplo, me acuerdo quién tiene gatos y perros, cosas así, ¿sí? O por ejemplo, algo que hizo de pronto Johan en clase, ¿sí? Me puedo acordar de esos elementos, pero que yo me acuerde de los nombres, nada, nada. Inclusive a veces aquí me queda fácil porque los leo. Entonces digo, Sofía niño, a ver, cuéntame, Sofía, pero que yo sepa que era Sofía, no. A ver, dime, Sofía. Profe, cuando tú decías que el Alzheimer iba a ser como tal, pues, una patología, pues ahorita en el siglo XXI, yo lo hago, yo no sé, yo lo hago referencia a muchas, profe, porque de pronto antes las personas, o sea, la tecnología afectaba mucho en eso, ¿no? Antes uno se tenía que aprender los números de memoria de la persona, ahorita digamos que tú sacas el celular y ya lo tienes todo, o Exacto. internet, o antes se tenía que aprender las cosas de los libros, y yo siento que, no sé si es por eso, profe, que tú decías lo del Alzheimer ahorita, más presente Claro, por la... sí. Por eso te decía, pero también es que esa vida de estar pegado al celular también deteriora el cerebro. ¿Sí me Sí, comprendes? Porque no lo pone a trabajar. no ¿Sí? porque todo lo tenemos acá, Exacto. nos facilita. Te facilitó mucho eso. Muy bien. Listo. En cambio, miren lo que yo les decía un poco de la Sociedad Española de Neurología afecta, digamos que la clasificación es diferente, porque dice que es la alteración de al menos de una de las siguientes, es atención, lenguaje, bueno, son las mismas, pero en últimas, básicamente, juntas van a decir lo mismo. Miren que al ver afectada no solamente la memoria, sino la atención, el lenguaje, las noticias, la memoria, la praxia, o sea, ahí está todo lo que ustedes vieron. O sea, casi que ustedes podrían hablar de las demencias con una propiedad impresionante porque han gastado casi 30 materias
hablando de eso. Bueno, excepto las de TIC y eso. Pero, ¿sí me entienden? O sea, la patología que involucra a todas es esta, las demencias. Voy a mirar un momentico el reloj porque si no, no alcanzamos a hacer el taller. Muy bien. Voy a terminar un poquito acá con la escala del deterioro global. Ya lo voy a explicar un momentico. ¿Se acuerdan que nosotros en el DSM, nosotros tenemos el diagnóstico multiaxial? Y el diagnóstico multiaxial es, digamos, el que nos habla sobre la actividad global del paciente. 100, y se acuerdan que va disminuyendo, es el eje 5. Miren que hay una escala. No, ahí está, no es. Espérate, escala. Listo, aquí está global. Entonces miren esta escala, ya se las envió por sus WhatsApp, que nos permite solo evaluar demencias, solo evaluar demencias. Y mira lo que está categorizada en ausencia, ¿sí lo están viendo, muchachos? Ausencia de alteración Sí, cognitiva, profe. de 30 a 35 puntos. Disminución cognitiva muy leve, y te hace las preguntas, ¿sí ves? Olvido dónde colocó objetos familiares, olvido el nombre previamente bien conocidos. Por ejemplo, ayer estaba hablando con Giovanni, un compañero, y un momentico le dije, ay, este muchacho, me dice, ¿cuál muchacho? Pues hay Adolfito. Ah, pues Adolfito es otro amigo de nosotros. Pero se me fue. Pero es que últimamente estoy muy agotado. No sé por qué no duermo bien o entonces me agoto y mucha información de esos elementos como en los nombres. Pero me preguntan de algo de Bustamante y yo, eso es así y así. Por eso decía que para mí es muy grave olvidar algo de Bustamante, de Snell, de Carpenter o de diagnóstico porque pues es mi trabajo. Luego están los defectos cognitivos leves. Y miren que esta escala les va a servir, es como el MMPI, como el test de Mini Mental, como MOCA, pero ya clásico. Dice cómo estaría el deterioro. Si es leve, moderado, entre moderado y grave, entre grave y entre muy grave. ¿Sí? Ya se las envío en su WhatsApp, en su chat. Listo, muy bien. Por favor, verifiquen que la escala global lo tengan ya en su chat. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces vamos con la tarea. Vamos con la tarea. Recuerden que es una tarea de hacer rápido. Vamos a ir a nuestro CIE 10. Y vamos a entrar al primer capítulo, al primer subcapítulo del F. Ay, ¿yo qué hice? Me equivoqué aquí. Es que traje uno que no era. Bueno. El RIS es el completo, ahí están todas las enfermedades. Por eso se llama RIS, registro único. ¿Sí vieron que acá había un nombre RIS? Mírenlo. ¿Sí ven? ¿Sí lo vieron, muchachos? Sí, Sí, profe. señor. Ese significa registro único. Entonces el RIS era lo que nosotros utilizábamos. Y miren cómo es el libro. Solo ya que apareció, pues se lo muestro. Y literalmente este era el libro. Tiene 544 páginas y están absolutamente todas las categorías, todas, una a una. Sí, es impresionante. Reportadas. Entonces son un montón. Una pregunta, ¿por qué está en una página del gobierno? Porque es el RIS. Mira lo curioso. Nosotros cuando estábamos, bueno, ahora aún se hace, cuando nosotros estamos trabajando en salud, las EPS, las IPS deben reportar a sus EPS todos los casos que atendieron en un mes. Y se llama el RIS, o sea que debe ser registrado por individuo, digámoslo así, ¿sí me entiendes? O sea, y con base en eso yo saco algo que se llama en epidemiología la morbimortalidad. No sé si lo han escuchado. Ahora con la pandemia se escuchan mucho los epidemiólogos. Entonces el epidemiólogo lo que me dice es, en la zona de Bogotá
zona sur, por ejemplo, se divide en 5 zonas. Zona sur, fueron reportadas las siguientes 10 causas de morbimortalidad infantil. Entonces, IRA, DEA, muerte fetal, hepatitis, no sé, bueno, digamos 10. Entonces, ¿qué hacemos con esas 10 causas de morbilidad en la zona sur? Mejoramos nuestros programas de PIP. Entonces yo digo, listo, se me están muriendo muchos niños por EDA, enfermedad diarreica, EDA, enfermedad diarreica aguda. Es que hace tiempo que no estoy en pediatría. Entonces, ¿qué debe hacer PIP? Nivel 1. Debe mejorar la atención en enfermedades digestivas. ¿Cómo? Formando planes de acción en las maternas, porque se están muriendo los niños de entre 6 meses y 1 año. ¿Comprendes? Diego, fue el que me preguntó, ¿cierto? Entonces, ahí yo mejoro mi plan de atención en PIP. Entonces ya no me voy a gastar la plata solo en vacunación, sino en enfermedades diarreicas. Por eso a la mamita se le entrena. Ah, ¿no han escuchado? Viene el pico de la enfermedad respiratoria aguda, IRA. Y entonces todas están en alarma porque empezaron a registrar aumento de los casos en esa población. Entonces esto se llama incidencia y prevalencia de la enfermedad. ¿Listo, Diego? ¿Sí fue Diego? Sí, profe, sí. Listo. ¿Entendieron todos lo que acabo de explicar? Eso lo van a ver en una materia que se llama Psicología de la Salud. Ahí van a saber qué son planes de acción, cómo se hace PIP, cómo se hace PIM, plan y promoción y mantenimiento de la salud, qué es psicoeducación, todo eso. Bueno, pero era porque el compañero me lo preguntó. Y aquí estamos. Entonces, nos vamos a nuestro CIE 10. Y en el CIE 10, vamos a nuestro capítulo F. Listo. Y en el capítulo F está el primero, trastornos mentales orgánicos, y están las demencias. Entonces, ¿qué quiero que hagamos rápidamente? Vamos a hacer una hoja. En una hoja colocamos nombre de la demencia, etiología, signos y síntomas, tratamiento. Lo que encuentren. Escrito rápido, ¿sí? Entonces empiezan, Alzheimer. Entonces, ¿qué es el Alzheimer? ¿Qué es la demencia tipo Alzheimer? ¿Sí? ¿Qué es? Luego, ¿qué etiología tiene? Luego, signos y síntomas y luego, tratamiento. Luego siguen con vasculares, ¿sí? De PIC, frontotemporal, de Parkinson, de Wilson, todas las demencias. Y solo es eso, muchachos. No quiero que se estresen con muchas cosas, sino quiero un cuadro que me lo coloquen sobre las demencias. Por ejemplo, ¿qué son los cuerpos de Lewis? Los cuerpos de Lewis son esto. ¿Qué son los elementos de demencia tipo PIC? ¿Listo? ¿Qué es el Parkinson? ¿Dónde se produce el Parkinson? En la sustancia nigra por destrucción de dopamina. Profe, Dime, Jessica. profe, ¿qué pena me puedes repetir como las secuencias que se entrecortó? Listo. y me Entonces, perdí en nombre de la cinco? enfermedad, Ajá, en qué demencia. consiste esa demencia, ¿sí? En qué consiste la demencia, luego etiología, signos y síntomas, tratamiento. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. ¿Para qué hora es, No. profe? Para las 10. Tienen Ay, 10 y no. cuarto. Tienen una hora. ¿Es con Profe, es toda la ¿se F? puede un ¿Toda la Excel? F? No, en Excel no, porque cortan y pegan. Ok, profe, listo. Sí, sí o no, sí. Sí, Cortan sí, y pegan y no obviamente. quiero eso. No, ¿se acuerdan que yo les dije ayer, lean sobre demencia? Si tienen ya la lectura hecha, solo es transcribir y pegar y hacerlo en una hojita y subirlo, no más. Le toman fotos y lo suben como un PDF o como un Word. Profe, ¿solamente es Listo, toda la listo. F o F1, la No, F, no, solo demencias, solo demencias, demencias? solo demencias. ¿Se me entienden? Solo la F, muchachos. La F00, que son solo demencias. Los otros síndromes los vamos a ver mañana. Pero hoy solo quiero demencias, no más. Profe, o sea, de F06 hacia abajo, ¿no? No, porque es que, no, busca todas las demencias, porque ahí faltan muchas demencias.
Ahí falta la hiponatremia, hipernatremia. Yo les puse a leer un libro que era Simmons. En Simmons está. Listo. ¿Se acuerdan de Simmons? Neurología Profe, clínica de disculpa, Simmons. Dime. después de etiología, ¿qué iba? Entonces son nombre de la enfermedad. ¿Qué significa esa enfermedad? Luego etiología. Luego signos y síntomas. Y luego tratamiento. Profe, Profe, Gracias, profe. Señor, señora. esto, sigue, compañero. gracias. Profe, una preguntita. Bueno, vamos a hacer solamente los de la F, bueno, solo las demencias. ¿Eso lo subimos en un Word o a mano? Pues lo hacen a mano, le toman la foto y me la envían. ¿En qué sesión lo subimos? Ya la voy a montar. Es que no se las Es- había montado para que no estuvieran preparados. Y no dijeran, ay, compañera, métase a la clase porque hay que subir una tarea. Es individual. No, en grupos de a uno. Listo, profe. Listo, empiecen a trabajar. Preguntas antes, voy a salirme para empezar. Por favor, tienen hasta las 10:15. O sea, se van a perder 15 minutos de su novela. Pero, Profe, dime, Alejandra. es que en el libro de psicopatología clínica ahí me quedó una duda, pues sí, una duda en cuanto al concepto de demencias Espérate, que es que no te estoy escuchando, Alejandra. Claudia Escobar. Claudia, gracias. Dime, Alejandra. profe, el concepto de demencias de Erickson, donde plantea los términos de integridad del yo versus la desesperación. Quería preguntarte, profe, si de pronto podrías explicar un poco sobre eso, que no me quedó, o sea, sí me parece muy curioso, pero no me quedó muy claro. Básicamente, mira que lo que pasa es que cuando olvidamos cosas, nos perdemos nuestro ser, ¿sí? O sea, nos olvidamos de quiénes somos. Entonces, cuando el paciente sufre de Alzheimer, él ya no es, por eso hay una pérdida de los elementos yoicos, ¿comprendes? Bueno, muchos de los terapeutas, de los teóricos, trataron de explicar las demencias. Nosotros las vamos a ver solo desde el punto de vista orgánico, ¿sí? No desde el punto de vista neurótico. Erickson es desde el psicoanálisis el que trata de interpretar las demencias como esa pérdida de los elementos yoicos. ¿Comprendes? O sea, es una postura como del psicoanálisis frente a las demencias. Sí, profe. Es eso. Pero nosotros vamos a ver son las de orden fisiológico, que son las que más, o sea... Mire, hay una parte acá en el libro que en cuanto a eso dice, a fin de acercarse a la integridad o de experimentarla, el individuo debe aprender a seguir a los portadores de valores en la religión y en la política, en el orden económico y en la tecnología, en la vida social, en las artes y en las ciencias. La integridad yoica implica una maduración emocional que permite la participación del individuo por aceptación y consentimiento y la aceptación de la responsabilidad del liderazgo, que se traduce en términos de Fromm en la necesidad de trascender en las generaciones futuras. Listo, pero mira que la memoria trasciende, o sea, nosotros tenemos información para trascender. Entonces, por eso ellos hablan de esa integralidad del yo. Mira que en las demencias se pierde esa integralidad del yo. Es una postura teórica, ¿sí me entiendes? Sí, sí entiendo. Es una postura, pero mira lo que hemos hablado, o sea, las demencias afectan lo social, lo afectivo, lo laboral, porque es como si la integralidad del yo se rompiera, entonces hay una ruptura. Y la vamos a ver mucho más en los delirios y en la esquizofrenia cuando ya, mira cómo se habla, desintegración yoica. Se desintegra, todo se parte en pedazos. Y al desintegrarse, pues ahí es donde se entra la esquizofrenia. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, empiecen a trabajar, muchachos. Si alguien me necesita, voy a quedarme aquí un momentico mientras que cargo la tarea. ¿Alguien me necesita? Entonces empiecen a trabajar. Listo, profe.
¿Listo? Gracias, profe. Chao.